ya falleció hace pocos días, Ciro Ortega Zamudio. Él fue un periodista, él también se dedicó a la política y, y fue, bueno, no pasó de gratis por aquí, hizo cosas por las que nosotros tenemos que recordarlo y creo que nos dio una gran lección de vida para nosotros ver cuáles son las formas que nosotros debemos conducirnos, ¿no? Con nuestros semejantes, en las cosas que nosotros hacemos. Ciro, ya él tenía más de 60 años, él nació en Puerto Armuelles. Él, como muchas personas de Chiriquí, Nosotros, el doctor Rafael Candanedo, cada lunes nos acompaña para hablar de perfiles. Hemos visto perfiles de muchísimas categorías, muchísimos ámbitos, incluso vimos perfiles de provincias como Chiriquí y Bocas del Toro. Y en esta ocasión vamos a hablar de pues, un perfil muy especial, un colega que pasó también por aquí, por los micrófonos de Radio Ancón. Y de eso vamos a hablar. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? bueno, Magdiel, estoy muy bien, me alegra mucho poder compartir contigo este tiempo y también estoy realmente muy contento y muy agradecido que me des la oportunidad de hablar de una persona que yo admiré y con quien tuve pues bastante amistad, que fue, ya falleció hace pocos días, Ciro Ortega Zamudio. Él fue un periodista, él también se dedicó a la política y, y fue, bueno, no pasó de gratis por aquí, hizo cosas por las que nosotros tenemos que recordarlo y creo que nos dio una gran lección de vida para nosotros ver cuáles son las formas que nosotros debemos conducirnos, ¿no? Con nuestros semejantes, en las cosas que nosotros hacemos. ¿Aló? Sí, acá te escucho, Sí. Rafael. Sí. Sí, bueno, lo primero que puedo decir es que Ciro, ya él tenía más de 60 años, él nació en Puerto Armuelles. Él, como muchas personas de Chiriquí, sus padres pues migraron a Barú, que era el, vamos a decir, el gran imán, ¿no? De trabajo, porque ahí estaba la compañía Chiriquí Land Company, Chirilanco. Y el papá de él pues fue a trabajar a la Chirilanco y cuando estaba ya trabajando pues nació Ciro, él nació allí. Realmente su origen es de Hualaca y el papá de él era de Hualaca. El abuelo de Ciro, yo tuve la oportunidad de conocerlo, era un señor muy especial, bastante empírico y era un médico popular, médico de pueblo, le dicen, ¿no? Él, o sea, no tenía registro médico, pero curaba, o sea, daba recomendaciones a las O personas. sea, como una versión Y más avanzada de un curandero, pues. sí, era un médico de pueblo, no era así un curandero, te ayudaba allí a resolver algunas cuestiones de salud. Tenía una tienda muy cerca del el palacio, bueno, no era palacio, la casa municipal, ¿no? De Hualaca. Ahí estaba el señor Alberto Ortega, yo lo conocí, lo recuerdo, una persona muy dinámica, quizás una de las personas más dinámicas de Hualaca en esa época. Para los que no saben, Hualaca es la puerta de entrada para Bocas del Toro. Inclusive la, ¿cómo se llama? La hidroeléctrica Fortuna, Hornito, es ya la parte más alta de Hualaca que colinda con Bocas del Toro. Incluso por allí es donde pasa la carretera Chiriquí, Bocas del Toro. Entonces, el, hoy un parque de Hualaca, uno de los más importantes del poblado de Hualaca Cabecera, lleva el nombre de don Alberto Ortega, que era el abuelo de Ciro Ortega Zamora. Así que él nació allá y en Puerto Armuelles, y como muchas personas, pues migró a la ciudad de Panamá. Él tuvo la oportunidad de estudiar periodismo
y ejerció en un periodo que las personas en estos días han recordado mucho, que fue una época de bastante convulsión, de una crisis política muy severa, que fue la crisis de la segunda mitad de los años 80, que concluyó con la invasión del 20 de diciembre, que comenzó pues el 20 de diciembre de 1989. O sea que él tuvo pues un papel bien importante. Como reportero, él era reportero de calle para la cadena de televisión. Bueno, en ese tiempo era un canal que era Telemetro. Comenzó como un canal dirigido a la audiencia capitalina y poco a poco fue creciendo y hoy pues es un canal nacional que después se asoció y vamos a decir, captó o incluyó a RPC, que en ese tiempo era su competencia, en la época en que Ciro estaba, la competencia de Telemetro era RPC. Después se fusionó en lo que hoy conocemos como Metcon. Bueno, él trabajó allí y fue una persona que se le recuerda por ser muy ética, ser muy correcta en lo que hizo y también con mucha valentía. Dice que no se hace periodismo sin valentía. Él era una persona valiente que arriesgaba y de esa época pues se le recuerda mucho. Ya en la época de la democracia, él tuvo pues la oportunidad de ser presidente del Colegio de Periodistas de Panamá y también trabajó como el encargado de prensa de la alcaldía de Panamá. Ahí yo tuve la oportunidad de verlo y me dijo, Rafa, he pasado mucho trabajo todos estos años y ahora pude pagar mi título, yo no lo sabía, mi título de doctor en ciencias empresariales por la ULACIT, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, que hoy se fusionó en la Universidad Interamericana. Ujú. Entonces me mostró, tenía en su escritorio el título y me imagino que se lo mostró a otra persona, pero bueno, yo tuve la suerte de que él me lo mostrara. No es de esos títulos que la gente dice que tiene y que no tiene. Él sí, yo lo tuve la oportunidad de tener en mis manos el título y le digo, me encanta, Ciro, que tú te hayas puesto en metas altas. Y tenía allí su, su diploma pues, de doctor por la ULACIT Ujú. y me dijo, no lo tuve antes porque no había tenido el dinero para pagarlo. O sea, Ciro era una persona pues muy correcta y pasó épocas que no eran buenas y él él fue el encargado de Relaciones Públicas de Bosco, cuando Bosco fue alcalde. Y posteriormente estuvo cuando fue alcalde Blandón. Incluso él participó en la campaña, eh, participó pues en la parte de la campaña de Varela y cuando Varela fue presidente, primero le ofrecieron que lo iban a nombrar de embajador en Ecuador. Eso demoró y me lo encontraba. En ese tiempo coincidíamos bastante en una cafetería en el área de Vía Argentina y le digo, ¿cuándo? Todo el mundo le pregunta, dice, mira, yo ni sé porque me dijeron que Ecuador y ya resulta que van a poner otro. Después le dijeron que en, en El Salvador y demoraron meses, tampoco eso se concretó. Y finalmente él quedó como asesor de la presidencia. En algunos temas era un asesor presidencial en el periodo de Varela. Eh, Antes de esto, quiero contarte una anécdota, que yo creo que las anécdotas, pues, dicen mucho de las personas. Él tuvo un infarto, un primer infarto, y quedó bastante mal en un periodo. Después él se recuperó y consiguió recuperarse, pero quedaba con problemas de la voz. Ujú. Entonces yo tenía un programa en Cádulo Continente y yo lo invité para que él participara en el programa y dice, pero es que yo no puedo hablar bien. Le digo, no importa, allí lo vamos viendo, le dije. Y entonces él consiguió alguna publicidad, algunos anuncios publicitarios
y estuvimos allí varios meses trabajando y siempre él me recordó, en eso tenía una calidad pues muy especial, siempre me recordó que en un momento tan difícil que él no se atrevía a hablar así públicamente, que es muy difícil después de haber sido un reportero, digamos, tan acucioso y tan importante en la televisión panameña, en la televisión en una época en que estar en un canal de televisión era algo bien, todavía sigue siendo, pero en aquella época más, ¿no? Y Claro. sobre todo en un periodo de crisis. Ujú. Entonces, él no poder hablar era como algo muy complicado, pero yo le decía, no, habla, habla. Yo lo animaba y bueno, él hablaba y hasta las últimas veces que lo vi, cada vez que tomábamos un café o nos encontrábamos, él me decía, oye, en aquel momento difícil tú me ayudaste a volver a recuperar la voz. Y ahora él, bueno, tuvo otro infarto y ya de esta pues no salió. Él tenía problemas pues del corazón y entre un infarto y otro yo creo que deben haber pasado, no lo sé exactamente, pero estoy pensando que más de 10 años, de repente 10 sí, puede ser 10 años, 10 o 12 años. Y bueno, un problema allí que él tenía y, y así pues falleció. Fue una persona, eh, yo pienso que hizo bastante por el periodismo de Panamá y él nunca, creo que él supo bien, creo que es una lección para todos, él supo bien cuando estaba en la política, pero cuando estaba en el periodismo, nadie puede decir que él favoreció o estuvo pues un sesgo por él ser él era panameñista, él era el partido panameñista y eso nunca lo ocultó. Y como acabo de decir, Magdiel, él Ujú. participó en la campaña de Bosco para alcalde, participó en la Claro. campaña de Varela. Bueno, Primero, en la cuando Varela última, fue candidato en la a última también vicepresidente. participó. ¿Cómo dice? En la última también participó. En la última también Sí. participó, sí, exactamente. Y también participó cuando Martinelli y Varela iban juntos. Él, primero, yo recuerdo que cuando no se habían unido, estaba en la radio, él era el que llevaba tema de radio, hablaban súper mal de Martinelli y cuando se unieron siguieron hablando bien de Martinelli, ¿no? En Ujú. en la radio pero siempre más pues ligado a Varela. Cuando Varela fue candidato a presidente ya él participó y también participaba con mi amigo Octavio Cogli, otro amigo, los dos eran amigos míos, Octavio Cogli, que venían de haber trabajado juntos en Telemetro. Estuvieron en los primeros años de Telemetro. Y algo que es interesante, Magdiel, decir, es que cuando Díaz Herrera dio su entrevista bombástica, la primera entrevista, antes de esta bombástica que Díaz Herrera se la dio a Ciro Ortega, que él era de Telemetro. Y ese día él no quería enfrentar directamente a Noriega, Ujú. pero usted podía leer entre líneas que él estaba como con un problema, porque a Díaz Herrera estamos hablando de 1987, ya casi 40 años. Y Díaz Herrera, 40 sí, sí, 40. Díaz Herrera estaba resentido porque Noriega lo había mandado a jubilar. Ya Díaz Herrera tenía la edad de jubilar, pero lo que había como una especie de acuerdo no escrito, y es que Noriega se iba a retirar y el que iba a quedar al frente de las fuerzas, bueno, no era Fuerza de Defensa, la Guardia Nacional. El que creó la Fuerza de Defensa fue Noriega. Entonces, sí, ya eran las Fuerzas de Defensa. eh, Díaz Herrera contaba en que él iba a ser el nuevo comandante de la Fuerza de Defensa una vez que se retirara Noriega. Y finalmente Noriega lo que mandó fue a jubilarlo. Y él estaba muy resentido y esa primera entrevista se la dio Díaz Herrera no sé si fue directamente a Ciro o que el jefe de él, que en ese tiempo ya falleció también, era Jorge Concepción, lo mandó para que fuera a hacer la entrevista. Ese es un dato interesante también en la vida de Decirlo. Ciro Ortega. Fue una entrevista bastante larga, es una entrevista de casi una hora, donde
Díaz Herrera no se enfrenta directamente a Noriega, pero sí deja señales, códigos, que está muy molesto, está muy inquieto porque lo han jubilado. Ya posteriormente, sí se enfrenta Díaz Herrera directamente a Noriega y bueno, yo tuve allí el privilegio de estar con otros colegas en esa entrevista donde ya Díaz Herrera rompe y bueno, ahí ocurre una cantidad de cosas, se acuartela, entre comillas, en su casa con un montón de seguidores y posteriormente la casa, creo que 45 días después, la bombardean con bombas lacrimógenas. Las bombas lacrimógenas no son inventos de Mulín. Ya en aquella época andaban con las bombas Y lacrimógenas los también. pitufos y toda la cosa, ¿no? Y los pitufos también eran de aquella época, que ahora han vuelto. Y bueno, eso es lo que puedo decir. No sé si quieres que comentemos algo más. Algo que quiero resaltar. Yo tuve la oportunidad de corregirle 3 libros. Él escribía también y publicó. Hay un libro, creo que es el más reciente, que es sobre, pero lo hace novelado, ¿no? Sus experiencias de sus experiencias como bueno, como reportero, pero lo hace de manera novelada, de esa época difícil, y se llama Resistencia Civil, donde hay muchas de las experiencias de la cruzada civilista, de cómo las personas a finales de la década de los 80 se organizaron pues para hacer frente a la represión del gobierno de Noriega, y hay mucho allí, pero sin nombres así, era más bien ficción y otro libro que recuerdo, 2 libros que recuerdo, tenían que ver con masonería. Él era masón. Y libros sobre masonería, muy interesante, libros de masonería para personas no conocedoras de la masonería. Y a mí me tocó corregirlo. Te cuento algo, ya que estamos en confianza, esto se está transmitiendo, ¿verdad? Sí, claro. Ah, bueno, ya lo va a decir. Dice Rafa, no tengo mucha plata para, para tu corrección. Y bueno, me ponía dice, lo que tengo es esto. Y me daba algo allí para... Pero yo lo hacía con mucho cariño porque teníamos una gran identidad y bueno, como te digo, sus antepasados eran de Hualaca, teníamos esa identidad siempre. De hecho, el grupo que nosotros tenemos de hualaqueños, él era parte, aunque él siempre dijo, yo no nací en Hualaca, pero me siento hualaqueño. Así que nos unía pues el ser del mismo municipio, el municipio que es la entrada para Bocas del Toro por carretera y que también tiene montañas, igual que Boquete y tierras altas, ¿no? Claro. Y de este lado es Chiriquí, del otro lado pues está Almirante, está Changuinola, está Chiriquí Grande. Y bueno, esa es la experiencia que tuve con Ciro. Creo que Ciro, y lo vamos a tener que no solo decir, sino escribir, pues él se hizo sentir en lo que hizo. Y no pasó aquí de balde, él hizo pues toda una tarea como periodista, también como político y, y sobre todo pues como ser humano. No podemos decir que Ciro hizo nada que pudiera dañar o molestar a su semejante. Era una persona incluso tenía un sentido del humor, tenía una cordialidad para las personas que él trataba. Paz a su alma, Rafael, Sí, y a todos sus allegados, por supuesto, nuestras condolencias. Creo que mañana va a sí. ser la despedida Mañana física, ¿no? a las 10 de la mañana en la iglesia Chani, que se llama San Gerardo Mayela. De Mayela, sí, correcto. Él vivía en Chani. Un par de veces estuve en su casa ahí en Chanis. Y ahí van a hacer pues las exequias de Ciro, se llama Ciro Circeu Ortega Zamudio, este compañero periodista político que creo que las maneras como él hizo las cosas, pues es para recordarlo y sobre todo las personas que lo que hicimos bien, que tuvimos algún tipo de relación con él, recordarlo pues con mucha simpatía, con mucho cariño y como tú dices, pues también darle nuestras condolencias, no solo a sus familiares, sino a sus amigos.
Ciro es de las personas que no solo cultivaron a su familia, sino que cultivaron muchos amigos. Y así lo tenemos que recordar. Bueno, y parte también de perfiles es eso, ¿no? El pensar qué dejamos de legado, y es lo que rescatamos, aquello que se queda, es lo que realmente importa, no lo que tenemos o llegamos Sí, a acumular, sino aquello que dejamos, sí, principalmente aquellas cosas intangibles que sí. podemos dejar en las personas. Así que gracias, Rafael, como siempre, por Yo voy a acompañarnos. ver, Ujú. Magdiel, si tengo allí, debo tener en los archivos de mi computadora, no sé si aparece y te voy a mandar el borrador de algunos de los libros, que es una manera también de homenajear, porque dice que las palabras se las lleva el viento, pero la palabra escrita queda. Así que voy a buscarlo y si los tengo por allí, te los mando con mucho gusto a tu correo, Me para encantaría. que tú tengas algo de lo que Ciro escribió. Y no sé, nunca vi en papel realmente, vi, solo lo leí, porque ya yo lo había leído. Cuando uno lee el libro, aunque sea así de manera digital, ya después no te preocupas pues por tenerlo en papel, ¿no? Y ahora sí me gustaría tenerlo en papel. Voy mañana a hablar con la esposa a ver si le quedan algunos ejemplares, porque creo que una manera de recordar a Ciro Circeu es a través de la obra escrita que él dejó. Yo es que regí 3 libros, no sé si escribió más. Bueno, es buenísimo, Rafael, y nos vamos con ese plus y te agradezco como Sí, siempre por acompañarnos para hablar de perfiles aquí en las sí. tardes relax. Y aquí estaremos, si Dios lo permite, la próxima semana con otro perfil. Así es, te mando un fuerte abrazo, Magdiel, y muchas felicidades y saludos a toda tu audiencia. Buenas tardes.